Revitalizar es volver a la vida. Es permitir que Dios renueve lo que había perdido fuerza, despierte lo que estaba quieto y haga brotar lo que parecía estancado. Una iglesia revitalizada es una iglesia que vuelve a florecer, porque ha decidido plantarse profundamente en la presencia de Dios. Somos una comunidad viva, pero creemos que Dios nos está llamando a crecer aún más, a fortalecer nuestra raíz espiritual, a profundizar en su palabra, a unirnos como un solo cuerpo y a servir con una pasión renovada. Cuando permitimos que Él revitalice nuestro interior, la vida espiritual se hace visible, aparece fruto nuevo, se despiertan dones, se abren caminos de servicio y la iglesia se expande con propósito. Florecer es la evidencia de estar conectados a la fuente correcta. Es la señal de una iglesia saludable, estable y firme. Y este año estamos convencidos de que Dios nos impulsa hacia ese florecimiento, a vivir con frescura, con vitalidad, con fuerza espiritual renovada, dando fruto en cada área y extendiéndonos hacia todo lo que Él tiene por delante. Este es el tiempo de revitalizarnos. Es el tiempo de florecer de nuevo como iglesia, de crecer por dentro para impactar por fuera, de ser una comunidad viva, fuerte y fructífera. Visión 2026. Revitaliza. Una iglesia que florece. Gloria al Señor. ¿Qué te parece si ese aplauso es para Él? Se lo podemos dar mucho más fuerte, en agradecimiento por su palabra. Amén. Antes de todo, qué bueno es estar toda la iglesia junta. Este día es muy especial y vimos muy pertinente. Creímos que era muy bueno que toda la iglesia juntos pudiéramos recibir esta palabra pastoral en el día de hoy. Lo que el Señor nos quiere hablar en este año, en ser revitalizados. Y es ser, Dios quiere que este año seamos una iglesia revitalizada. No solamente este año, sino toda nuestra vida. Somos una iglesia llamada a ser revitalizada. Pero quiero que prestes atención a lo que vamos a venir trabajando durante todo este año, lo que Dios puso en mi corazón. Ya hace muchos meses atrás el Señor me hablaba y traía a mi corazón y especialmente traía un versículo en memoria, que es el texto lema de este año, que es el Salmo 92, versículo 12, 13 y 14. La mayoría de los que estamos aquí lo conocemos y dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y dice: plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Cuando vamos a la RAE, Real Academia Española, y vemos qué significa revitalizar. Revitalizar quiere decir dar más fuerza o vitalidad a algo. Observa que la revitalización nunca se aplica sobre lo muerto, sino sobre lo vivo. La revitalización actúa sobre lo que está vivo y en concreto sobre lo que está débil para impulsarlo y darle fuerza. En el contexto, por ejemplo, del cabello, es un término que se usa muchísimo en peluquería. Hay muchas personas que están aquí que saben de esto. Revitalizar el cabello, ¿no? Aquellos que no tienen cabello pues no pueden ser revitalizados, ¿eh? Aquí tenemos más de uno que no podemos ser revitalizados, no podemos revitalizar el cabello, ¿no? Bueno, me he incluido, pero aún tengo, gracias a Dios. Me salen canas, eso quiere decir que no lo voy a perder, ¿no? Pero cuando el cabello no está sano, el cabello le falta brillo, puede estar deteriorado. Pero cuando el cabello se revitaliza, le falta fuerza y demás, pero cuando el cabello se revitaliza, le devolvemos brillo, le devolvemos hidratación, le devolvemos suavidad, le devolvemos resistencia al cabello. Y en esto, si lo trasladamos a lo que tiene que ver con la iglesia y con lo que vamos a estar trabajando precisamente este año, lo que vamos a estar viendo, cuando pensamos en cómo puedo yo ser revitalizado, qué es lo que esta palabra me está hablando a mí. Porque cuando leemos este texto, lo único que estamos viendo es claramente una revitalización. David está hablando de una revitalización de su vida. Y Dios no desea que su pueblo, Dios no desea que ninguno de nosotros vivamos marchitados o deshidratados espiritualmente hablando. Es decir, cansados, agobiados, estancados, sino revitalizados, llenos de vida,
llenos de frescura espiritual y con un fruto visible. Y no podemos echarle la culpa a los problemas o las pruebas, porque las pruebas y los problemas siempre van a estar. Juan 16:33, Jesús ya lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él ya estaba vacunando a lo que sería la iglesia. Él ya estaba vacunando a sus seguidores, diciéndoles: escuchad, nadie se piense que ser cristiano, nadie se piense que ser un hijo de Dios va a representar estar libres de luchas y libres de problemas, sino que en el mundo tendréis aflicción. Por lo cual, de alguna forma, nosotros debemos entender que debemos acostumbrarnos, no resignarnos, escucha, sino acostumbrarnos a comprender el escenario que estamos viviendo a nuestro alrededor. No podemos venirnos abajo en cada prueba espiritual que pasamos. No podemos venirnos abajo en cada circunstancia que tenemos, porque escúchame bien, esto va a ser algo constante. Día a día vamos a tener luchas, y cuando salgas de una te meterás en otra. Porque Dios tiene mucho sentido del humor con nosotros, ¿no? Dios no desea que vivamos marchitados. Y la marchitación, escucha bien, ocurre cuando hay una falta de agua. La marchitación ocurre cuando la planta pierde rigidez, cuando hay exceso de sol, cuando la planta está expuesta a mucho viento, las raíces comienzan a dañarse. Y cuando nosotros vivimos marchitados, vivimos cansados. Y ¿sabes lo peor de todo? Que nuestro crecimiento se frena. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, Juan le decía a Gayo, le decía: amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y cuando vas a este versículo, rápidamente te das cuenta que Gayo tenía algún tipo de problema físico. Y observa por qué es muy interesante, porque precisamente cuando empiezas a observar este versículo, te vas a dar cuenta que dice: Dios desea que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, no al revés. No al revés. El tema no es que tú seas del mismo modo que prospera tu alma en un sentido espiritual. Así Dios desea que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Es decir, como prospera tu alma, así que tú seas prosperado en todas las cosas. Algo falla, algo raro ocurre cuando soy prosperado en lo físico, en lo material, cuando tengo salud, pero de alguna forma mi alma está marchitada. Y por eso Juan es muy intencional y decía: del mismo modo que aún en la situación que estás viviendo, aún en medio de tu enfermedad, aún en medio de tu dolencia, de tu dolor, Dios desea que seas prosperado, que tengas salud, del mismo modo que prospera tu alma. Es decir, es posible seguir siendo prosperado en nuestra alma a pesar del escenario que pueda haber a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso es algo esperanzador para nuestra vida. Eso es algo glorioso. Eso es para entender y asimilarlo bien para este nuevo año, que vendrán retos, vendrán circunstancias, vendrán gigantes, pero de la mano del Señor iremos adelante y seremos revitalizados en Él. Por eso 4 aspectos importantes a tener en cuenta durante este año. En primer lugar, el justo florecerá, en el versículo 12. ¿Cuántos justos hay aquí? Y dice: vivir desde nuestra identidad, no desde las circunstancias. Escucha, David está identificando al justo y por ende dándole una identidad espiritual que produce vida. La pregunta aquí sería: ¿quién es el justo? El justo es el temeroso de Dios. El justo es aquel que cuenta con Dios. El justo es aquel que obedece a Dios. El justo es aquel que sigue al Señor. El justo es aquel que cree a Dios. El justo es aquel que de alguna forma está plantado en el que tiene una correcta relación con Dios. Ese el salmista lo identificaba como el justo. David está diciendo: todos los justos, todos los hijos de Dios. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Por lo tanto, Él está dando una identidad clara. Él está diciendo: el justo florecerá. Hay una identidad intrínseca sobre el justo, que el justo, aquella persona que confía en Dios, aquella persona que se aferra a Dios, aquella persona que teme a Dios, que obedece a Dios, sí o sí, escucha bien, sí o sí, florecerá. Florecerá. El resultado de nuestra identidad firme y segura en Él siempre será florecer. Florecer es el resultado, escucha bien, de quiénes somos en Cristo, no de nuestras circunstancias. Y Dios no llamó a una iglesia a sobrevivir, porque muchas veces cuando preguntamos: bueno, ¿cómo estás?, una de nuestras respuestas a veces es: bueno, aquí, tirando, ¿sí o no?, pasándola.
tirando como puedo, pasando el tiempo. Pero muchas veces Dios no nos llama a vivir de esa manera. Dios no nos llamó a eso. Es como la persona que va al trabajo y va desganado, ¿verdad? Que está deseando que llegue la hora para marcharse e irse. No levantes tu mano si eres de esos. Pero es muy triste aquella persona que está deseando que pasen las horas y que uno va desganado, va desmotivado. Muchas veces eso lo llevamos también inclusive al plano de la vida, a nuestro día a día. Y van pasando las etapas y estamos desganados, estamos desmotivados, nos falta fuerza, nos falta visión, estamos secos por dentro. Pero de alguna forma Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a vivir, a crecer y a dar fruto. El justo florecerá. No solamente eso, sino que también es una responsabilidad para crecer. La pregunta sería, ¿cómo sé yo que estoy floreciendo? Y te lanzo algunas preguntas de las muchas que nos haremos durante este año. Pero podemos aquí empezar a plantar el fundamento, y lo que estamos haciendo hoy aquí es precisamente lanzar esta palabra pastoral y hacer los cimientos para lo que vamos a estar construyendo durante todo este año. Y para saber y hacernos preguntas muy directas de cómo sé yo si estoy floreciendo o no, puedo empezar preguntándome si tengo hambre por Dios, de seguir creciendo en Él y servirle. ¿Hay cambios en mi conducta? ¿Hay perseverancia en los procesos duros de mi vida? ¿Hay más amor por las personas? Aunque solamente falles en una, quizás entonces ya no estás floreciendo. Florecer es una responsabilidad, no es una opción. Dios nos da la vida, pero nosotros somos quien de alguna forma debemos cuidar esa vida. Y hermanos, Iglesia del Señor, Iglesia Rey de Reyes, que en esta tarde, noche nos juntamos en este lugar, hay algo que te quiero decir. La falta de florecimiento es una negligencia por nuestra parte. Escucha bien. Una iglesia que no florece es una iglesia que no está sana, es una iglesia que no está saludable. Y lo peor que podemos hacer como iglesia es ser negligentes en nuestro crecimiento y abandonar la oración, abandonar la obediencia, abandonar el tiempo de comunidad juntos como familia, de seguir creciendo juntos y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y como ya hemos hablado muchas veces, nuestras rutinas diarias, nuestro día a día nos lleva muchas veces a vivir cansados y a vivir agobiados. Aquellos que trabajan muchísimas horas al día, los que tienen tantísimos quehaceres, muchas veces van agobiados, agotados y descuidan lo peor de todo, su espiritualidad. Y esa negligencia espiritualidad puede llevar al abandono, a la falta de diligencia y al conformismo. Hay un claro ejemplo en la palabra de Dios rápidamente que pasó muy por encima sobre él, y es Sansón. Pero Sansón empezó a acostumbrarse a vivir, a disfrutar de lo que Dios le daba, pero por dentro estaba totalmente seco. Su caída se da por pequeños descuidos y vemos cómo en Sansón hay un patrón progresivo de empezar a acercarse a lo prohibido. Observa cómo es la caída de Sansón, porque él empieza a acercarse a lo prohibido. Él comienza a jugar con los límites, él comienza a acostumbrarse a vivir de la fuerza, del don que Dios le había dado. Y él comienza a trivializar su consagración, es decir, a restarle importancia a lo que Dios le había llamado. Jueces 16:20 dice, pero él no sabía, Sansón no sabía que Jehová, que el Señor, ya se había apartado de él. Sansón seguía viviendo, pero ya no florecía. Y eso es lo triste. Y eso es lo que tú y yo, todos los que estamos en esta iglesia, que formamos parte de esta congregación, tenemos que evitar. Ser gente que vive, pero que no florece. Por eso Dios nos desafía en este año, a todos los justos que hay aquí, aquellos que le amamos, a florecer. En segundo lugar, dice la palabra del Señor, plantados en la casa del Señor. David decía, plantados en la casa del Señor. Y lo que queremos hacer es profundizar en nuestras raíces en Dios. En primer lugar, plantados. Plantación me habla del lugar donde estamos. Me habla del entorno en el que estamos creciendo. Me habla de estabilidad y de permanencia. El lugar donde estamos plantados, escucha bien, es importantísimo. Hay lugares donde la vida florece. Hay lugares donde uno está plantado y no florece. No da igual donde estemos plantados. Donde estamos plantados es muy importante. Y estar plantados,
En la casa del Señor implica enseñanza, implica comunidad, implica adoración, implica cuidado. Y esto es bueno, es un regalo del Señor, pero no lo es el todo. Estar bien plantado, escucha bien, no significa tener arraigo. Podemos estar en un buen entorno y aún así vivir con fragilidad interior. Podemos estar bien plantados en una buena iglesia, recibiendo palabra, pero no estar arraigados, sin echar raíces profundas, porque bebemos mucho, pero absorbemos poco. Y esto pasa mucho en el aspecto botánico. Hay plantas que beben mucho, pero están muy poco arraigadas. Leía en estos días sobre esto, me he empapado un montón de libros, de comentarios sobre esto, de documentales sobre todo este tema. Y es increíble porque cuando la planta, en ocasiones sucede que muchas veces una planta se acostumbra al lugar donde está, se acostumbra a recibir agua. Y eso hace que la planta no eche raíces, porque empieza a acostumbrarse a vivir en una tierra muy fértil. Y en ocasiones pasa que hay plantas que en lugar de aprovechar esa tierra fértil donde están para arraigarse aún más, se quedan en la superficie. Y cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen sequías, cuando vienen fuertes vientos, la planta es arrancada y uno dice, pero si estaba en un lugar bueno, estaba en tierra muy fértil. Pero luego en contraposición yo leía que decían, y hay otras plantas que aún en momentos adversos, aún en medio de tierra seca y árida, la planta hace lo que sea, porque si en la superficie no encuentra el alimento, si en la superficie no encuentra el agua de la lluvia, lo que hace la raíz es comenzar a profundizar, es comenzar a romper roca, es comenzar a profundizar bien abajo, bien abajo, bien abajo, para encontrar agua y poder beber y poder nutrirse. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos, somos muy superficiales, y cuando vienen tiempos, momentos de dolor, automáticamente ahí comenzamos a resbalar y se da cuenta realmente dónde nosotros estamos plantados. Dios nos planta en un lugar y nosotros decidimos cuán profundas son nuestras raíces. Importante, raíces en Él. Punto número 2. La raíz habla de la vida interior y de la absorción. La raíz es la conexión interna. Hermanos, iglesia sin raíz nunca habrá fruto, y esto es clave. Un árbol sin raíz nunca podrá dar fruto. Aparentemente un árbol sin raíz podrá estar verde y tener actividad superficial, pero nunca soportará la sequía, ni la fuerza del viento, ni mucho menos dará fruto jamás. La pregunta sería en esta noche para hacernos, ¿dónde están nuestras raíces? Y David lo que hace es precisamente conectar la raíz con Dios, y esa es la clave, una conexión profunda en la adoración, en la comunidad, en la obediencia. No basta con visitar la presencia de Dios, debemos de enraizarnos en su presencia. Esto es importantísimo. Y para ser revitalizados, para que podamos ser una iglesia saludable, revitalizada, nuestras raíces deben fundamentarse primeramente en Él, y Él debe ser la fuente de nuestra motivación. El buen terreno puede facilitar el crecimiento. Escucha bien, esto es importante. El buen terreno puede facilitar el crecimiento, pero solamente la raíz profunda garantiza la resistencia. Y el salmista utiliza la figura de la palmera, y esto es muy interesante, porque fíjate que dice que la palmera florece en momentos de maduración, no antes. La palmera no acelera los tiempos, sino que empieza a florecer cuando realmente ya está madura. Su florecimiento no es precipitado ni superficial, sino que lo hace cuando realmente la palmera ya ha madurado. Interesante es ver que su florecimiento no es llamativo, sino que florece en silencio y sin espectáculo, apenas tú lo notas. Interesante es ver que su florecimiento se conecta con el fruto, es decir, con el dátil. No florece produciendo gran admiración, sino para dar fruto. Su florecimiento anuncia que viene pronto un fruto. Y qué interesante es dar, qué intencional es David al conectar y poner la figura de la palmera, porque esto a nosotros nos habla mucho, que aunque parezca que Dios no está trabajando, realmente Dios sí está trabajando en nuestro interior. No intentemos ni nos preocupemos de intentar dar o intentar simular el fruto, porque después lo diré, el fruto no tiene que ver con el activismo ni con lo que hacemos, sino que la revitalización nace desde dentro hacia afuera. No podemos confundirnos y ser una iglesia
que trata de ser muy pomposa, una iglesia que es muy vigorosa y muy verde por fuera, pero realmente no está bien arraigada y no tiene profundidad en sus raíces. No podemos acostumbrarnos a eso. Debemos ser como la palmera. No precipitarnos en dar fruto, sino esperar en los tiempos de Dios, en seguir profundizando nuestra raíz, seguir creciendo, seguir de alguna forma extendiéndonos hacia debajo, porque todo lo que cabemos hacia debajo, después eso lo cavaremos y saldrá a la superficie hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso se aplica a nuestra vida personal. No intentes precipitarte en servir, no intentes decir, no, yo este año quiero ser revitalizado y quiero servir y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. No se trata de comerse el mundo, se trata de comerte a Dios en tu intimidad. No se trata de que empieces a correr para servir al Señor, ni a demostrar a nadie, ni nada, ni a mí, ni a los líderes, ni al ministerio, ni a tu líder, de lo bueno que eres y cuántos talentos tienes. Se trata de que en tu interior comiences a dar frutos de cambio y que en nuestro interior, toda la iglesia comience a dar frutos de cambio. Y ahí es cuando se va a empezar, Dios va a empezar a trabajar con una iglesia realmente revitalizada. No una iglesia que va hacia arriba, sino una iglesia que va hacia abajo, echando raíces. Porque contra más raíces, lo vuelvo a repetir, más raíces profundas echemos, Dios más nos levantará para su gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? En tercer lugar, dice la palabra del Señor, florecerán. Y esto me habla de renovación, de fruto y de nuevas expresiones de vida. Abrirnos a una renovación interior real. La pregunta sería, ¿qué sería florecer? Y aquí el salmista David utiliza un término hebreo que quiere decir, que se dice paraj, y literalmente significa brotar con vitalidad, manifestar vida. Por eso yo te decía al inicio, cuando lees estos 3 versículos ya estás viendo la revitalización. Y David utiliza este término que habla de brotar con vitalidad, de manifestar vida, de reverdecer. Revitalizar, iglesia, es renovación interna. La revitalización comienza desde dentro hacia afuera, nunca desde fuera hacia adentro. Siempre empieza en lo invisible, no en lo visible. Siempre empieza aquí en el corazón. Por eso este año, en lugar de enfocarnos tanto, que no digo que tampoco lo hayamos hecho y esa nunca ha sido nuestra motivación, y si lo ha sido, que Dios nos redirija y nos reenfoque, y si esta palabra ha venido es porque cuanto más lo necesitamos. Pero quizás nos hemos estado enfocando muchísimo en lo que se ve, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer, en lo que somos por fuera, y quizás hemos empezado a despreocuparnos de lo interior. Porque lo que peor que podemos caer es un activismo religioso, como luego diré, como una hiperactividad religiosa de hacer y de querer mostrarle al mundo, cuando realmente nuestro interior por dentro está derrumbado y no estamos nada revitalizados, estamos marchitados. La renovación tiene que ver con permitir al Espíritu Santo que Él vivifique nuestro interior. Y esa renovación solamente, escucha bien, la produce el Espíritu Santo. La renovación no viene por servir más a Dios. La renovación no viene por asumir más tareas. La renovación no viene por aquí poner un programa de muchas actividades en los cuales vamos a trabajar este año y nuevos proyectos y meter más cargas a nosotros. La renovación viene cuando el Espíritu Santo empieza nuestro interior y nos transforma. Ahí se generan unas ganas impresionantes por servirle. Ahí es donde Dios comienza la renovación. La renovación no tiene que ver con que tú ahora tomes la decisión y digas, yo este año voy a empezar a ponerme las pilas con el servicio. No, ponte las pilas con Dios. Permite que el Espíritu Santo comience a transformarte, porque yo soy el primero que necesito que el Espíritu Santo vuelva a renovar y traiga nuevas fuerzas en mí. Y escucha bien, cuando estamos conectados a la fuente correcta, seremos entonces renovados. Algo falla cuando estamos desganados, algo falla cuando estamos desgastados, algo falla cuando estamos sin fuerzas. Necesitamos ser revitalizados. Un pastor, un profesor en la Facultad de Teología en uno de los años, no recuerdo qué año fue, y este pastor contaba constantemente su experiencia en el pastorado
y su experiencia en servir a Dios. Y más que ser revitalizado e impulsado para servir a Dios, a nosotros nos quitaba las ganas. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas, verdad? No hace falta ni que te diga nombres. Pues te quitaba las ganas porque te hablaba de todo el peso que tenía servir a Dios, porque el pastorado y yo pregunto, ¿y cómo yo pude llegar luego a ser pastor con este tío de profesor, no? Porque lo único que te decía era, el pastorado tiene esto, te pintaba todo la parte oscura y de trabajo que tiene servir al Señor, no solamente en el pastorado, sino todo lo que tiene que ver, la carga que tiene que ver de por sí servir al Señor, ¿no? Pero un hombre que no estaba revitalizado. Usted, profesor, necesita ser revitalizado. Me quedé con ganas de decírselo, nunca se lo dije. Pero usted necesita un impulso nuevamente del Espíritu Santo, porque podemos estar cansados, podemos estar agotados, pero cuando estamos conectados a la fuente, cuando estamos en Él, cuando nuestras raíces estamos en Él, nuevas fuerzas vienen cada día. Y la pasión por Dios se renueva, la pasión por servirle se renueva cada día. Las ganas nunca fallan cuando estamos conectados a la fuente correcta. La pregunta sería, ¿en qué fuente estás conectado tú? ¿A la fuente de la iglesia, del servicio? Escúchame, tarde o temprano te marchitarás. Tarde o temprano yo me marchitaré si estoy arraigado en la fuente del pastorado. Me vais a matar, me vais a dejar sin pelo. Cada uno de nosotros vamos a terminar agotados, sino que nuestra fuente debe estar conectada a Cristo, a Dios. De Él emana todo, de Él emana la motivación correcta para servirle, y todo lo que hagamos lo haremos desde la salud espiritual, lo haremos con la motivación correcta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo nuevo de Dios siempre producirá cambios visibles. Hablamos de nuevo fruto, hablaremos de nuevo fruto también. El fruto no tiene que ver, como te decía antes, de la hiperactividad religiosa, me adelanté un poquito, sino con un carácter transformado. Ese es el fruto. Fruto no tiene que ver con que sirvamos más o hagamos más cosas, que eso también, eso es una muestra más, es algo más, es algo que se adhiere, es algo que suma, es algo visible. Pero realmente el fruto verdadero tiene que ver con un carácter transformado, con obediencia creciente, con perseverancia, con madurez espiritual. El fruto es el resultado de que Dios algo está haciendo en tu vida y en tu corazón. Por eso no te desanimes, no te preocupes. Si tú eres de aquellos que te sientes que eres desapercibido, que pasas desapercibido en la iglesia, que dices, yo no termino de desarrollar o de dar quizás lo que me gustaría, no te preocupes. Lo más importante es que tú estés notando y sintiendo que hay cositas que están empezando a cambiar en tu corazón, que hay cositas que están empezando a ser transformadas en tu interior, que hay cositas, como yo te decía, algo que una nueva motivación, una nueva pasión se está despertando, que de la forma que tú hablabas ya no hablas, que de las cosas que tú decías ya no las dices, que empiezas a ver a tus hermanos ya no desde la crítica y desde el señalar, sino desde el amor. Entonces, ese fruto es carácter y tiene que ver con el amor, con el gozo, con la paz, con el dominio propio, con la integridad. Fruto en relaciones, en perdón, en restauración de vínculos. Dios tiene que traer perdón y restauración de vínculos en su iglesia y en esta congregación. En ministerio, claro que sí, por supuesto, en nuevos proyectos, en nuevos servicios para Dios. Y en tercer lugar, en renovación de dones. Dones dormidos que se vuelvan a despertar. Hey, escucha, dones dormidos que están aquí dentro, que vuelvan a despertarse en este año en el nombre de Jesús. Y que ese don y que esos talentos que Dios te había dado nuevamente puedan volverse a poner a disposición de Él. Pero siempre y cuando estemos bien plantados y enraizados en Él, no antes. Ahí después es donde comenzaremos a desarrollar y a dar ese fruto. Amén. Dones que se estancaron, que vuelvan a recuperar fuerza. Quizás estás ejerciendo, pero lo desarrollas de manera desganada. Quizás muchos de nosotros ya estamos sirviendo, pero estamos desmotivados, estamos desganados, estamos sin fuerza y sin expectativa. Que el Señor en este año vuelva a traer fuerza sobre nosotros y que seamos revitalizados en nuestro servicio para servirle a Él, para la gloria de Dios. Amén. Por eso queremos ser una iglesia que florece, y una iglesia que florece, una iglesia saludable,
porque es lo que Rey de Reyes quiere ser. Es una iglesia que es útil, que está viva, que es apasionada y que transforma su entorno. Y en último lugar, dice el salmista, aún en la vejez fructificarán. Y esto me habla de permanencia y fruto en cada etapa de la vida. Y esto nos habla, y en esto trabajaremos, sobre permanecer productivos y disponibles para Dios. Y en primer lugar te hablaré acerca de las etapas avanzadas. Ya con esto voy terminando, ¿sí? Etapas avanzadas, porque el texto no habla de generaciones, sino de etapas avanzadas. Observa que dice, aún en la vejez fructificarán. Porque lo que está haciendo David en este versículo es precisamente el romper con la lógica humana de desgaste, de que el tiempo trae un desgaste, y él no obvia el tiempo, no ignora el tiempo, reconoce que el tiempo evidentemente nos pesa, ¿sí o no? Sí. Yo cumplí hace unas semanas 40 años y estoy hecho polvo ya. Alguien me dijo una vez, cuando, no sé quién me lo dijo, pero me dijo, cuando cumples 40, tío, no sé, como que algo cambia en tu interior. Yo creo que eso fue profético, me maldijo, porque yo dije, el día de mi cumpleaños ya me levanté como con una cosa rara en mi cuerpo, ¿no? ¿Sí o no, cuarentones? Los que estamos en la cuarta planta, ¿lo notasteis o no? ¿Y los de 50? No, callaros, no digáis nada. No me profeticéis. Prefiero que os calléis y no me digáis nada, ¿vale? Para que sigamos viviendo revitalizados, ¿sí? ¿Estaré mejor? Gloria a Dios por tus palabras. Ya lo veremos. Entonces, reconoce que pasa el tiempo, pero que los años no son incompatibles con el propósito que Dios tiene con nosotros. Aún en la vejez fructificarán. O sea, está diciendo, aunque el tiempo pase, aunque pasen los años, aunque nos salgan más canas, aunque perdamos el pelo, aunque perdamos la fuerza, eso no es síntoma de incompatibilidad con el propósito que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros. Porque entonces Dios estaría aquí solamente diciéndole, escucha, los revitalizados son los árboles más nuevos, los que recién están plantados, los que acaban de salir del jardilán y los han plantado, esos son los que realmente van a ser revitalizados. Pero David está diciendo, aún en la vejez van a seguir fructificando. Y esto es importante porque esto dice, con el propósito, es decir, fructificarán y florecerán aquellos que viven en el propósito de Dios, no en sus propios propósitos. Y esto es importante, porque uno a veces en su mente se hace la forma en la que yo quiero y entiendo que tengo que servir a Dios. Pero es que a lo mejor lo que tú tienes en tu mente de cómo Dios te va a usar y qué Dios va a hacer contigo es muy diferente a lo que Él realmente tiene contigo. Y hay momentos en la vida, hay momentos en nuestra vida se compone por etapas. Y hay etapas que empezarán y hay etapas que acabarán. Muchos se quedaron anclados en que Dios me usó así y Dios me tiene que seguir usando así. No necesariamente. Porque a lo mejor tú te has secado y no estás permitiendo que Dios te revitalice porque te has quedado anclado en que no, porque Dios me utilizaba de esta manera, Dios me dio este don y ya. Pero es que Dios a lo mejor en esa revitalización, Dios te quiere dar algo nuevo para ti. Por eso David decía, escucha, aún en la vejez, aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, aunque ya evidentemente hay un cuerpo que se va desgastando, esto lo decía Pablo, ¿verdad que sí? Él decía, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Aunque pasen los años, no importa. De alguna forma, Dios seguirá tratando conmigo. Hay una promesa de continuidad de fruto. Escucha bien, hay una promesa de continuidad de fruto. Seguirás dando fruto sin importar la etapa que estés viviendo. Que sean etapas avanzadas. Y esto no lo aplicamos a todos, a todos. Porque todos como que de alguna forma vamos cerrando círculos en nuestra vida. No, yo ya, mi etapa terminó, yo ya hice lo mío, ya no tengo fuerzas. Ahora me toca mirar desde la grada, ¿verdad? Escucha, la vejez, y esto es importante, la vejez espiritual. Porque te estoy hablando de vejez espiritual. Pueden haber viejos espirituales aquí que tengan 20 años, Los jóvenes están mirando.
¿Por qué os miráis entre vosotros? ¿Os habéis sentido identificados? Allí Brian hace así, ¿eh? La vejez espiritual no llega por años, sino por rendición interior. Cuando uno se rinde, cuando uno dice, ya está, ya terminó lo mío. Yo ya hice lo que tiene que ver, lo que tenía que hacer. Y muchos, hace mucho tiempo, hace ya años, que se rindieron. Muchos de los que están en este lugar, lamentablemente, ya tiraron la toalla y se rindieron. Soltaron el arado del servicio al Señor. Pero David precisamente lo que hace en este texto es revertir este pensamiento y diciendo, el justo sigue siendo fructificado porque la raíz está viva. Y mientras la raíz esté viva, seguirá habiendo fruto. Mientras sigas respirando, seguirá habiendo fruto. Gertrudis, seguirás dando fruto. ¿Amén o no amén? Seguirás dando fruto. Todas aquellas personas que sintieron que es que yo ya, seguiréis dando fruto. Quizás de otra forma vuestro servicio y vuestro aporte a esta congregación será una forma distinta, pero seguiréis sumando a la congregación y a esta casa. Por eso no te rindas, no des por una etapa por terminada, porque Dios aún tiene mucho que hacer contigo. Aunque tengas muchos años, aunque hayas vivido mucho, debes seguir dando fruto. Y en último lugar, Dios promete utilidad, vigor y propósito hasta el final. Y David dice, estarán vigorosos y verdes, porque la vida interior no se vuelve amarga, ni rígida, ni apagada, sino que se vuelve vigorosa y verde. ¿Escuchaste lo que dije? Que la vida interior, lo que Dios hace en nuestra vida, no se manifiesta como algo amargo, ni algo apagado, ni algo rígido. Alguna vez estamos medio amargados, ¿no? Ahí se hizo el silencio. Se quedó solamente Juanchis tocando. La vida interior produce ese vigoroso, ese reverdecimiento que David hablaba. Está hablando acerca de una señal de frescura, de esperanza, de sensibilidad, de hambre por Dios. Entonces, si Dios mantiene fresco y fructífero al mayor, entonces todos los que estamos en este lugar podemos florecer. No importa la historia, no importa lo vivido, Dios revitaliza. La revitalización es para todos, para nuevos, para antiguos, para más jóvenes, para más mayores, para adultos, para niños. La revitalización es para todos. Iglesia del Señor, este año necesitamos ser sí o sí revitalizados. Debe venir algo fresco del cielo, nuevo sobre nuestra vida para encarar todo lo que Dios quiere hacer en adelante para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha terminado contigo. Quiero decirte en esta mañana, todavía puedes florecer, aún puedes dar mucho fruto. Quiero decirte que no importa la etapa en la que estés viviendo, que estés atravesando, si es buena o mala. Yo no sé qué gigante se ha levantado. Yo no sé qué situación tú estás viviendo en este momento. Yo no sé en qué etapa, si es una etapa buena o es una etapa mala. Es una etapa angustiosa quizá la que estás viviendo, pero sea la que sea, independientemente del momento en el que tú puedes estar viviendo, igualmente tú puedes seguir dando fruto. Porque la palmera, si algo interesante tiene, y precisamente David, las dos figuras que utiliza, ya hablé hace un par de años sobre esto, sobre los cedros en el Líbano, y hablé sobre esto, y este año aún le meteré la cuchara un poquito más y profundizaré más sobre la palmera y sobre el cedro del Líbano. Pero David utiliza esas dos figuras como diciendo, hey, el justo florece como estas dos figuras. Porque venga lo que venga, vengan momentos de sequía, vengan momentos de fuertes vientos, ni la palmera ni el cedro se marchitan, porque son dos árboles resistentes, son dos árboles potentes, son dos árboles fuertes que independientemente de la circunstancia que venga, han enraizado tanto, son tan profundos, han aprendido a madurar tanto que venga lo que venga, ellos han encontrado fuentes de agua viva bajo el subsuelo, han profundizado, han roto la roca, han roto todo lo que era necesario para llegar hasta la fuente de agua viva, y de ahí viene su
su nutrición, de ahí ellos se nutren, de ahí ellos se hidratan. No le importa lo que pueda estar atravesando fuera, no le importa que haga mucho viento, no le importa la situación que pueda estar atravesando. La palmera, como te decía, no tiene ninguna prisa en mostrar el fruto. Su reverdecimiento, su florecimiento no es pomposo, sino que crece en silencio. No importa la circunstancia que pueda estar atravesando, la palmera y el cedro seguirán siempre dando fruto. Y eso es lo que Dios espera de Rey de Reyes. Una iglesia que viva la situación que viva en lo personal, en como iglesia. Yo no sé qué nos demandará este año, iglesia. Oramos para un templo muy parecido a esto, si Dios quiere. Pero será un año de desafíos. Yo no sé qué sucederá. Yo no sé cómo estará la economía, ustedes ya lo saben. Saben lo que cuesta levantar un lugar así. Pero lo vamos a hacer en el nombre del Señor. No importa el momento, porque nuestra confianza está depositada no en las circunstancias, no en el ayuntamiento, no en lo que pueda decir la alcaldesa, está puesta en Dios. E iremos adelante. Por eso, 4 desafíos para este año. ¿Sí? Creo que los tienen allá en pantalla, 4 desafíos. En primer lugar, como te he dicho, el justo florecerá. No viviremos desde lo que pasa a nuestro alrededor, sino desde quienes somos en Dios. Si somos justos en Cristo, entonces nuestro llamado es florecer aún en medio de presión o en medio de dificultades o en medio de procesos difíciles. En segundo lugar, plantados en la casa del Señor. Profundizar nuestras raíces en Dios. Y ese desafío para este año es que este año no nos conformaremos con estar bien ubicados. No nos vamos a conformar con estar en una buena iglesia. Con decir, bueno, yo llegué aquí a Rey de Reyes, estoy tranquilo, estoy bien, no me siento presión, me gusta la música, me gusta esto. Cuando predica el pastor se hace un poquito pesado. Me gusta más cuando predica Eugenio, me cuenta chistes, ¿no? Me lo paso mejor. No, vamos a enraizarnos profundamente. Porque la revitalización no vendrá por el entorno, sino por raíces profundas en él. Escucha bien, la revitalización no vendrá por el entorno, por el lugar, sino por las raíces puestas en él. En tercer lugar, florecerán. Abrirnos a esa renovación interior real, como he dicho. Y el desafío es que este año permitiremos que el Espíritu Santo renueve nuestra vida interior. Lo vamos a permitir, vamos a darle apertura al Espíritu Santo nuevamente, para que Él pueda renovar cosas en nuestro interior. Porque si no viene la poda, hablaremos de eso en este año, complicado. Me llevo una desilusión muy grande ahí en casa, y es que este año nosotros podamos el naranjo. Yo podé el naranjo con mi padre, y ese naranjo daba una de naranjas increíble, impresionante. Entonces nosotros este año, a inicios del año pasado, en enero, febrero aproximadamente del año pasado, nosotros nos pusimos a podarlo ese naranjo. ¿Y sabes lo que pasó? Que este año apenas ha dado fruto. Porque la poda, por lo que se dice y por lo que averiguamos, y unos vecinos que tenemos allí nos dijeron, los cítricos les suele pasar esto. No estoy diciendo que con todos los árboles sea así, en este caso el naranjo de mi casa. Entonces el naranjo de mi casa lo podamos y este año dio 3 o 4 naranjas y unas naranjas que parecían mandarinas. Y contadas, cuando el año pasado, bueno, daban naranjas por todos lados, tú llegabas a la puerta de casa y había naranjas por el suelo, por la carretera, y dices, qué maravilloso, llega a casa del pastor, está todo lleno de naranjas por toda la calle, eran 1000 naranjas. Pero ese año no dio naranjas, porque la poda, se ve que el árbol no le gusta, pero averiguando y hablando con vecinos ya expertos de la zona, que conocen bien la tierra, que conocen bien los cítricos que hay por ese lugar, nos dijo, esperaros al año que viene, un añito solamente, porque el año que viene volverá a dar fruto y mucho más de lo que antes daba. El primer año siempre le cuesta otra vez volver a enganchar, volver a coger su ritmo, pero el siguiente año dará mucho fruto. Yo lo creo, por favor, Padre, escucha mi oración, que ese naranjo vuelva a dar fruto. Entonces, la poda es necesaria, la renovación interior es necesaria, y la renovación tiene que ver con un cambio, con que estemos dispuestos a que Dios meta esa tijera y esa tijera de poda y corte lugares en los que incomodan, pero solamente por ese proceso
es que volveremos otra vez a dar fruto. Quizá al principio podrá ser cómodo, quizás sintamos inclusive que es un retroceso, pero Dios estará trabajando en nuestro interior, eso es lo más importante, amén. Por eso no vamos a maquillar el desgaste, no vamos a maquillar nuestro cansancio, sino que no vamos a normalizar el cansancio espiritual, sino que buscaremos renovación en nuestro carácter, en nuestra pasión, en nuestra obediencia, para dar un fruto visible. Y por último, aún en la vejez fructificarán. Como te he dicho, permanecer productivos y disponibles para Dios. El desafío para este año es que rechazamos, escúchame, rechazamos esa resignación espiritual de decir, hasta aquí llegué, ya di lo que tenía que dar, mi tiempo se acabó, ya no puedo más, estoy cansado. No, rechazamos esa resignación espiritual de que Dios ha acabado con nosotros. Rechazamos esa resignación, escucha bien, porque hay personas que en sus propias fuerzas y en sus propias decisiones han tomado tiempos de descanso que Dios nunca dijo que los tomasen. Y a veces esos tiempos de descanso son marcha atrás. Son peligrosos porque Dios nunca te dijo que te parases. Hay personas que voluntariamente dijeron, no, es que necesito descansar porque tal. Y lo único que han hecho es retroceder muchísimo más atrás. Se han resignado espiritualmente. Fuera del consejo pastoral, fuera del entorno, fuera del consejo, de la guía, de la oración, de orar juntos y de ver, bueno, por dónde a ver Dios nos quiere llevar. No, directamente dijeron, se acabó, necesito un tiempo de relax y de descanso, y aún llevan años de esa manera. ¿Cuántas personas yo escuché? Llevo 40 años vagando por la iglesia. Mi padre siempre me enseñó esto, siempre nos lo enseñó, siempre el liderazgo nos habló, que cuando uno en sus propias decisiones decide, voy a tomarme un descanso, ay, ojo, cuando en tus propios te tomas un descanso sin ser consensuado, ojo, porque entonces puede ser el inicio de tu final, porque ya vivían marchitados y lo que te está pasando es que estaban marchitados por dentro, y lo que pasa es que el servicio, cuando está marchitado por dentro, el servicio se convierte en una carga y un peso muy pesado, difícilmente de llevar. Y eso es así, porque lo más importante no es lo que hago fuera, sino aquí adentro. Me tengo que cuidar aquí dentro para poder soportar todo lo que pasa fuera. Y ese es el problema, que nos cansamos. Es que la gente, es que tal. Señoras y señores, esto es Rey de Reyes. Gente imperfecta. Gloria a Dios por esa gente imperfecta. Gloria a Dios por esa cueva de Adulam. Gloria a Dios por esos pecadores que se arrepienten día a día y reconocen que sin Dios no somos nada. Bienvenidos a Rey de Reyes. Si no estás dispuesto a trabajar con imperfectos, no es tu lugar. No es tu lugar. Fíjate si usted tiene que estar revitalizado para aguantarme a mí, ¿no? Por eso este año rechazamos esa resignación espiritual. Y no importa la etapa, la historia o el cansancio, seguimos disponibles, útiles y fructíferos, porque la clave no es la edad ni el tiempo, sino que es la permanencia en Él. Si permanecemos en Él, habrá fruto. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Sí? Así que este año vamos a ser revitalizados. Y usted ha visto ahí el anuncio justamente antes de esta palabra. Voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Con mucho respeto, usted ha visto en antes del vídeo, esta palabra, ha visto el anuncio que salió de Proceso Hechos 2. Todos los colaboradores de esta congregación, ¿puedes levantar la mano si eres colaborador? Colaboradores, fíjate qué grupo tan grande de colaboradores que tenemos aquí, de gente que sirve al Señor de una forma u otra. Todos vamos a hacer ese Proceso Hechos 2, 4 sesiones durante todo el año, en lo que prácticamente lo que vamos a hablar es sobre esto, sobre cómo ser una iglesia saludable, porque entendemos que necesitamos ser renovados. Necesitamos que el Señor nos está impulsando hacia algo nuevo y que necesitamos echar cimientos para todo lo que Dios quiere hacer. No solamente, como te digo, y siempre soy muy insistente en esto, que no solamente la palabra pastoral es a nivel comunitario, sino primeramente la tengo que abrazar yo en mi vida. Porque yo sé que muchos de nosotros en este lugar quizás llegó un momento, llegó un día en el que ya sentimos que ya no estamos como conectados a la fuente como antes.
Y estoy seguro que la mayoría que estamos en este lugar, y si tú eres de esos que tú dices, yo no siento que yo no necesito ser revitalizado. Mira, la revitalización es necesaria siempre. Siempre. En el momento que uno dice, yo no necesito ser revitalizado, automáticamente nos estamos quedando invalidados, nos estamos descartando de los propósitos de Dios. Todos necesitamos ser revitalizados constantemente. Y para lo que Dios quiere hacer entre nosotros, entre su iglesia, entre su pueblo, necesitamos ser impulsados de nuevo para trabajar para Él con alegría, con esperanza, mirando al futuro con gozo. Y uno ve el panorama mundial y se disipa la esperanza, ¿sí o no? Se disipa la esperanza. Nos da hasta miedo encender el televisor y ver. Y no es que yo esté diciendo que tenemos que ser una iglesia que viva de espaldas a la realidad. En absoluto, para nada, ni muchísimo menos. En absoluto. Sino que de alguna forma seamos una iglesia que está arraigada en el Señor y en sus propósitos divinos y en lo que Él dice que somos y en lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Qué te parece si le regalamos aplauso al Señor? Dáselo bien fuerte a Él ese aplauso.